Què tal? Molt bona nit. Bona nit, Gonzalo. Endavant. Estrelles de la televisió. Bueno, No? son muchos, ¿no? Com es porta això? Bueno, Pels dos, eh? Senyor Pérez Royo també, eh? Jo no. Jo no. así Com son es los- porta? Así son los catedráticos. Així són, eh? Que no van amb ells. No. Us ho considereu o no? Us considereu que heu estat protagonistes mediàtics, almenys? Bueno, yo creo que es un gran error y lo que demuestra una disfunción básicamente del Estado, porque que en un problema político los protagonistas terminen siendo jueces, fiscales y abogados, a mí me parece muy triste y muy poco democrático. Avui hem vist Carles Puigdemont de nou a Waterloo. Cas tancat? Bueno, de momento sí, nosotros pensamos que el juez Llarena va a seguir insistiendo porque no hay 2 sin 3. Él en algún momento lo va a volver a intentar. Yo pienso que es un buen momento para reflexionar, estudiar un poco de derecho y a partir de ahí ver qué se hace, ¿no? Tot i així, el jutge Llarena diu que la decisió d'Alemanya en el cas de Puigdemont que no té cap incidència. És aquesta la reacció que esperàveu els advocats? Bueno, a ver, lo que diga el juez Llarena, la verdad que a mí me preocupa poco desde el punto de vista És el jutge jurídico. que porta el cas? Bueno, pero sigue sin demostrar que tiene el nivel jurídico para llevar el caso. Es decir, este caso lo ha llevado francamente mal. Yo creo que él tiene que estar abierto a las críticas. Ha ido a Bélgica, ha retirado una euroorden, ha ido de nuevo, le han dicho, mire, no ha sabido usted rellenar el formulario, se la devuelvo para ver si esta vez me lo manda rellenado. Ha ido a Alemania con mucho triunfalismo y le han dicho, su interpretación de los hechos es poco democrática. Bueno, yo creo que ante eso lo que hay que plantearse es si no estamos haciendo un poco el ridículo fuera de España, ¿no? El 4 de setembre, Carles Puigdemont està convidat a un acte a Perpinyà. De fet, ell, a les últimes hores, els últims dies, ha dit que tornarà aviat a trepitjar terra català. ¿Usted le recomana que hi vagi a aquest acte de Perpinyà? No és arriscar-se massa? Bueno, yo las recomendaciones que le hago al presidente se las hago en privado, pero evidentemente siempre he planteado que Francia no es un territorio en el cual haya que arriesgar en estos momentos. Yo creo que tenemos que pensar ahora sobre todo en los presos y en cómo revertir o cómo trasladar lo conseguido fuera de España al procedimiento español, por mucho que al Tribunal Supremo le moleste. Pero es que el Tribunal Supremo, y yo lo he dicho en esta misma mesa, tiene que decidir si nos quiere tener dentro o fuera de Europa. La decisión depende de ellos. Los ciudadanos, el gobierno, también tienen su capacidad de decidir al respecto. Pero en este caso concreto ellos tienen que tomar una decisión y la tienen que tomar rápido. ¿Por qué? Porque han sido ellos mismos los que han acelerado este procedimiento, han habilitado el mes de agosto, los compañeros que están con la defensa están probablemente ni siquiera van a tener descanso. Bueno, las cosas en derecho hay que reposarlas y yo creo que después de la lección jurídica que le ha dado el Tribunal Federal del Estado Federal de Schleswig, no un tribunal regional como dice el Tribunal Supremo, sino un tribunal federal, debería hacerles pensar un poco si realmente esto merece la pena. Senyor Pérez Royo, davant d'afirmacions com la que fa el senyor Boye, que la justícia espanyola sembla que està fent el ridícul, vostè què hi diu? Es evidente. Es evidente. Además, un ridículo que se lo hemos advertido infinidad de veces. Hemos dicho, mire, esto va a pasar esto, va a pasar esto. Se lo hemos dicho con antelación y públicamente, escribiéndolo en periódicos y diciéndolo en medios de comunicación. Hemos dicho, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a decir el juez alemán, esto es lo que va a decir el juez europeo, esto es lo que va a pasar. Y ellos, R que R, empecinados en... No puede ser el delito de rebelión, lo que dice el juez Llarena, que es delito de rebelión, no puede ser aceptado en ningún país europeo como delito de rebelión. No puede ser aceptado. Ya está. Eso es una cosa tan evidente que es lo que le están diciendo todos. Si ese es el delito de rebelión, entonces es que no se puede ejercer el derecho de manifestación ni el derecho de reunión. Es incompatible con la libertad de expresión. Entonces, no es compatible la definición que usted hace del delito de rebelión con una sociedad democrática. No es compatible. Punto. Y por eso es por lo que no se le concede la extradición. Un problema democrático de fondo, no es un problema procesal.
De totes formes, el procés, almenys la part judicial del procés, va començar amb el govern del Partit Popular, ara governa el PSOE. No sé si això ho veuen com una oportunitat perquè la cosa canviï. Bueno, yo personalmente creo que el problema está en el Tribunal Supremo, que ha decidido marcar la agenda política de Cataluña y de España. El Tribunal Supremo, a mi juicio, está invadiendo competencias de otros poderes y cuando está no solo gestionando la agenda política, sino que la está condicionando plenamente. Es decir, el gobierno del Partido Popular sin duda fueron los que tiraron la piedra en este tema y la Fiscalía fue detrás de ello y la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Yo entiendo que ahora se abre otro nuevo escenario, evidentemente la paciencia también tiene un límite, pero dentro de ese nuevo escenario yo creo que lo que hay que plantearse es: ¿este Tribunal Supremo está actuando como un Tribunal Supremo o se está excediendo en sus funciones? Porque realmente si se está excediendo en sus funciones, lo que está es entrando en el terreno de otros poderes del Estado, y evidentemente cuando buscan una vía para suspender a políticos electos, hombre, eso le correspondería al Parlamento, no al Tribunal Supremo, y mucho menos con una interpretación abusiva del artículo 384 bis. Está jugando el Tribunal Supremo, le han dado entrada. Eso fue el error mayor que cometió Mariano Rajoy, y ahí también hubo error por parte del Partido Socialista y Rivera, por supuesto, ¿no? Pero eso damos por supuesto, ese entraba dentro de lo que él pretendía. El Partido Socialista yo creo que no lo pretendía, pero incautamente le dio el sí al 155 sin advertirle al presidente del gobierno: oiga usted, pero la Fiscalía parada, hasta después de las elecciones, como mínimo, aquí no se mueve una pieza. No lo hizo, y entonces se aplica el 155 y al día siguiente el fiscal general activa las querellas por prevaricación. Y ahí se ha jugado aprendiz de brujo, se ha puesto en marcha un proceso que ya no se controla, porque ahora el Tribunal Supremo ya ha cogido el tema, esto es asunto mío. Y además está humillado. Y es un órgano muy orgulloso de personas que se consideran príncipes del derecho, no sé por qué motivo, porque desde luego no es por la calificación jurídica que tienen, sobre todo algunos sí, pero muchos no, a otros no, y se sienten humillados. Y entonces es peligrosísimo porque son gente que tiene mucho poder y que se han sentido humillados porque los jueces europeos los han desautorizado. I continua pensant que es pot denunciar per prevaricació al jutge Llarena? Yo, en el caso para mí la prevaricación fue clarísima en la investidura. El caso de investidura, eso fue una cosa de prevaricación de libro. Es decir, eso es un tema en el que está regulado en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y usted, con base en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, no podía impedir ni que Turull ni que Sánchez pudieran ser candidatos. El caso de Puigdemont estaba en el exilio y era otra cosa, pero estos dos que estaban aquí, que fueron propuestos por el presidente del Parlamento, tenían que haber hecho la sesión de investidura y tenían que haber sido proclamados presidente. La investidura se tenía que haber hecho. Después usted puede decir: este señor va a la cárcel, ¿de acuerdo? Eso ya puede usted decirlo, pero eso no lo podía impedir, sin vulnerar la Constitución y el Estatuto de Autonomía. No tenía base jurídica ninguna para hacerlo. Pero en eso, por ahí hubo claramente. Después hay una serie de vulneraciones de derechos fundamentales en la instrucción que son tremendos, ¿no? También. A les defenses els perjudicaria algun tipus d'actuació contra el jutge Llarena, ja sigui per prevaricació o per altres males actuacions? Mire, yo tengo muy clara mi visión de lo que ha hecho el juez Llarena, y a diferencia de Javier, como yo soy abogado en ejercicio, voy a acogerme a mi frase típica: ahí lo dejo, lo que él ha hecho, pero quiero ser claro, Jaume Cuevillas y yo en todo momento no hemos discutido la calificación, en todo momento no hemos pedido que no haya una iniciativa popular. Lo único que dijimos es: déjenos terminar Alemania, porque estratégicamente es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque la sala de admisión del Supremo le va a respaldar al juez Llarena, como respaldó a la juez Lamela, y entonces él se va a cargar de más razones. Y en ese momento nosotros estábamos en un momento muy delicado. De hecho, ya desde mayo dijimos: por favor, tengan conciencia de que esto es una estrategia que
tiene muchos frentes y claro, o sea, Jaume y yo en un momento dado hemos tenido que pedir el favor de que esperen un momento, no porque no tengan razón, no porque no tengan razón, es porque hay que priorizar las cosas, y teníamos a una persona en un procedimiento de entrega desde Alemania, a otras personas en la prisión, y entonces esto era tremendamente necesario el poder tener la serenidad. Es decir, han sido meses muy complejos en los que a veces más horas arriba de los aviones que abajo de ellos, y bueno, evidentemente yo creo que el día que se analice lo que se ha hecho a partir de la presentación de la querella, y voy a decir más, antes de la presentación de la querella y antes del 1 de octubre y antes del 20 de septiembre, el fiscal señor Massa, según documentación que nosotros hemos descubierto en el procedimiento alemán, ya estaba investigando al gobierno de Cataluña. Eso está documentado. ¿Por qué? Porque el juez Llarenas, cuando se desesperó y mandó toda la documentación a Alemania, se le colaron unos documentos que parece que no deberíamos de haber visto. Clar, però l'1 d'octubre ja estava anunciat. Sí, pero incluso antes, porque mi pregunta es, ¿cómo se puede estar investigando una sedición del 20 de septiembre, por ejemplo el 14 de septiembre, si no se ha producido, o una rebelión del 1 de octubre, el 14 de septiembre, que es hasta donde tenemos documentación? El día que tengamos toda la documentación, tal vez la historia se va a escribir de otra forma, ¿no? ¿Està fent un ahí lo dejo? Sí, eso ya lo he dicho yo. Ahí lo dejo porque de momento vamos a centrarnos en lo que hay que centrarnos, pero después, claro que va a haber que exigir responsabilidades. Claro que va a haber que exigir responsabilidades. Aquí, al jutge Llarena o més amunt? Hay mucha gente, la lista es larga, ¿eh? No se preocupen que la lista es larga. Fins on arriba? Vamos a llegar hasta el final, sin duda. ¿Al Poder Judicial o al Poder Legislativo? A ver, esto lo ha montado una serie de personas, y esas personas se van identificando en los propios documentos que están, y cuando llegue el momento ahora hay que centrarse en las defensas. Pero terminado esto, evidentemente va a quedar, el día que se cuente todo lo que ha pasado y cómo ha pasado, yo creo que evidentemente la perspectiva de lo que ha sido esto, porque aquí, yo lo planteo en un artículo que sale mañana, lo digo claramente, digo, si hacer un referéndum de autodeterminación es una rebelión, ¿qué es invadir competencias de otro poder del Estado? El constitucionalista es Javier, y no le quiero pasar la pelota, pero él es el constitucionalista, y esto es un problema constitucional serio. Sí, sí, pot recollir la pilota, si vol. No, aquí lo que estamos... Lo que ha hecho el Tribunal Supremo es hacer un cálculo político. El Tribunal Supremo, una vez que el gobierno de Mariano Rajoy, a través del fiscal general del Estado, le pasó la política territorial al Tribunal Supremo, le digo, yo no hago política, esto es un problema que lo resuelven ustedes, pues el Tribunal Supremo empezó a hacer política. Y está haciendo un cálculo político permanentemente. Cálculo político permanentemente. Es verdad que el tema es endiablado, jurídicamente para ellos, que no es un tema fácil de coger, ¿no? Pero está haciendo un cálculo político y está situándose, desde mi punto de vista, la estrategia que está siguiendo el Tribunal Supremo, es decir, en esta fase inicial, la fase de instrucción, aquí hay que ser durísimo y mantener todo el aparato represivo intacto, dispuesto, para que cuando llegue el momento de dictar sentencia veamos qué margen de maniobra podemos tener. Y en esta fase inicial dar muy fuerte con la intención de ablandar al nacionalismo en la medida de lo que sea posible, a ver si lo conseguimos, de tal manera que consigamos tener un margen de maniobra en el momento en el que tengamos que dictar sentencia. Y para eso están haciendo pues lo que están haciendo. I la nova fiscal general de l'Estat té algun tipus de marge de rebaixar aquesta tensió, de fer algun gest? Hombre, en teoría tiene. El fiscal general del Estado y la sala del Tribunal Supremo, la sala, en el último auto en el que confirma el auto de procesamiento del juez Llarena, la sala de apelaciones lo deja caer. Dice, quien ejerce el jus puniendi del Estado es la Fiscalía General, y por lo tanto, a la hora de calificar, en el escrito de calificación, puede calificar estas conductas con unos tipos delictivos distintos de los que se están haciendo ahora mismo. Ahora, nunca debimos haber llegado hasta donde hemos llegado. Hombre, está claro, está claro. O sea, esto es una barbaridad desde el principio.
Esto es una barbaridad desde el principio. Esto no se debía de haber llegado nunca donde se ha llegado. Ahora estamos en la posición que ha cogido la Fiscalía General, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, porque ahí no ha habido, ahí han sido todos, todos juntos, y no ha habido ninguna fisura y todos han ido, es decir, al máximo. ¿Cuál es el máximo potencial represivo que nos permite el ordenamiento? Pues a esto vamos, Después ya veremos, pero de momento estamos en eso. Claro, ahí, al haber ido a ese máximo potencial, se han encontrado con que, bueno, que en Europa le están diciendo esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser, y eso se piensa en España también, La inmensa mayoría de los profesores, los académicos de Derecho Penal, de Derecho Constitucional de España, consideran que eso no es delito de rebelión de ninguna de las maneras. Yo estoy convencido de que entre los jueces españoles la mayoría tampoco considera que esto es delito de rebelión. Sí, pero cuidado, Javier, pero estamos mal educados a pensar de que el Supremo siempre hace el mejor derecho en España. Ah, claro, claro. Y ahora han quedado en evidencia que el derecho que están haciendo es de nivel de primera instancia en Bélgica, porque quien les pilla el error es un tribunal, un juez de primera instancia. O sea, lo digo para que empecemos a calibrar a qué nivel jurídico estamos. Quien le dice, no sabes rellenar la casilla B, la B, mira que la A era normal, la A son los nombres, o sea, si ya se equivocaban en los nombres hubiese sido mucho, pero en la B no supieron y se lo pilla un juez de primera instancia, que con todo mi respeto, pero es un juez, digamos, que está empezando, ¿no? Pero si es que eso es lo mismo que el tribunal alemán. O sea, el tribunal alemán es que no tardó un minuto. En cuanto vio la documentación, dice ¡pah! Pero eso lo dijimos Pero de nosotros. entrada, de entrada, o sea, es que fue prácticamente esto, una cosa de decir, esto no había ni que admitirlo a trámite, esto realmente es casi lo que viene a decir, esto, por favor. Mira, la resolución de 5 de abril, cuando ponen en libertad al presidente Puigdemont, nosotros la habíamos adelantado con Jaume Cuevilla en la propia puerta de la prisión, dijimos, esto no se sostiene, hay que estar tranquilo, esto se va a resolver. Fueron unos días de trámite, cuando coge el trámite el Tribunal de Schleswig, inmediatamente dicta una resolución y le pone en libertad. Y le pone en libertad porque dice, mira, esto es que no lo veo ni viable. Y así se ha demostrado, pero insistieron, no una, es que se lo dijo por segunda vez y el juez Llarena fue la tercera y ya se lo han dicho por tercera vez y ahora vendrá nuevamente. Però més enllà del jutge Llarena hi ha partits polítics, el Partit Popular i en concret Pablo Casado, que està demanant anar més enllà encara. Parla d'il·legalitzar els partits independentistes, parla d'endurir el Codi Penal en el cas de sedició i de rebel·lió. Això ho pot fer? Hombre, poderlo hacer, no, él no puede hacer nada ahora mismo. Ahora mismo no puede hacer nada. Entonces, lo que está presentando proposiciones no de ley, que es lo que está haciendo, que eso no tiene ningún efecto. Por lo tanto, modificación del ordenamiento ahora mismo, él no ha propuesto la ilegalización de partidos, no, lo que está proponiendo es la modificación de la ley electoral para que se calcule la barrera electoral en relación con la población del territorio del Estado en su conjunto, con lo cual prácticamente sería dejar fuera del Congreso de los Diputados a todos los partidos nacionalistas, ¿no? Esa es... Perdón. A los nacionalismos, exceptuando el nacionalismo español. Els nacionalismes territorials. Bueno, creo que ante este auditorio no hace falta especificar qué es lo que se quiere decir cuando este señor está haciendo esa propuesta, ¿no? Es decir, entonces, eso la propuesta que han hecho es modificación del Código Penal para introducir dos delitos nuevos, dos tipos delictivos nuevos, modificación de la ley electoral para modificar la barrera legal y hacer que esto... Entonces, esto es una cosa que viene ya de antiguo, es decir, no es nuevo de Casado, esto ya es algo que se había planteado en alguna ocasión anterior. Pero ninguna de esas cosas se van a hacer, ¿no? Ninguna de esas cosas se van a hacer. Además, es que en el caso de que eso se hiciera, es que el sistema español no iba a funcionar, ¿eh? Si se hiciera la propuesta que llega Pablo Casado, sería imposible formar gobierno casi de manera permanente.
en España. Bueno, Pablo Casado lo que hace, estas propuestas las hace, son propuestas jurídicas, pero ya estamos viendo lo de su máster. Entonces, bueno, tampoco sabemos mucho cuál es la profundidad de sus conocimientos jurídicos, porque en Político 1 y Político 2, en el plan antiguo, pues todos estudiamos la ley D'Hondt y las repercusiones que eso tiene, ¿no? Senyor Pérez Royo, amb la Constitució espanyola a la mà, que vostè coneix també, hi ha solució per al problema català, si li volem dir problema? ¿La Constitución española? Sí. Ahora mismo la fórmula que se inventó en el 78 es una fórmula que ha saltado por los aires con la sentencia 31-2010, ¿no? Con la sentencia sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Entonces, porque la fórmula es una fórmula que estaba pensada para Cataluña. Si lo que tenía el constituyente español en el 78, cuando se pone a hacer la Constitución, lo que tiene en la cabeza es Cataluña. O sea, después los demás, pero fundamentalmente es Cataluña. Y entonces, ¿qué es? Hay que reconocer la autonomía de Cataluña ya, no se puede esperar, y hay que buscar una fórmula de integración, y la fórmula es el pacto entre los dos parlamentos, el pacto entre el Parlamento de Cataluña, la Asamblea de Parlamentarios en el Estatuto originario, después el Parlamento ya en la reforma del Estatuto y el Congreso de los Diputados. El pacto entre los dos parlamentos y después el referéndum de los ciudadanos sobre el contenido de ese pacto, ¿no? Esa era la fórmula, ¿no? Y esa se aplicó en el Estatuto del 80, se aplicó después en el Estatuto del 2006, y eso es lo que se carga el Tribunal Constitucional, que desautoriza el pacto entre los dos parlamentos y desconoce el resultado del referéndum. I ara la solució, però no ha de passar. Entonces nos hemos quedado, no solamente, el problema no es que hay unos artículos de la ley orgánica del Estatuto de Autonomía de Cataluña que se declaran anticonstitucionales, es que se carga la fórmula de integración, el procedimiento de integración, que es lo más grave, ¿no? Entonces, esa fórmula de integración se puede volver a poner en actividad, se puede volver a operar con ella. Eso es lo que está intentando Pedro Sánchez. Yo creo que tiene más o menos en la cabeza algo de eso, ¿no? Ver cómo se puede volver a hacer una aplicación de la fórmula y que haya un nuevo pacto entre el Parlamento de Cataluña y el Parlamento del Estado. Això vol dir una nova Constitució, una reforma de la Constitució. Una reforma del Estatuto. Yo no sé si la reforma de la Constitución o si se pudiera hacer de las dos cosas, me imagino que sería lo que desearía, pero en todo caso, una reforma del Estatuto, que haya un nuevo pacto entre el Parlamento de Cataluña y el Parlamento del Estado, y que ese pacto sea el que se someta al referéndum. Pero yo no sé si eso ya va a ser posible hacerlo. Anem a veure què n'opinen el Maiol i el Quico. Heu estat atents o no? Sí, tant. Per una vegada, sí. Bé, ells dos han plantejat que el Tribunal Suprem té marge per rectificar si ho desitgés. El senyor Pérez Royo parlava precisament d'això, del marge de que han actuat amb la vara repressiva més alta, i el senyor Boye plantejava si després de la decisió d'Alemanya la justícia espanyola triaria estar a la Unió Europea o no. Clar, jo el dubte que tinc és, estem en una situació en què la Fiscalia General de l'Estat, amb el canvi de govern, no ha canviat els postulats, els ha mantingut, i hi ha hagut una resposta gairebé xulesca davant de la justícia alemanya. El judici serà a la sala segona del Tribunal Suprem, amb persones que han donat un suport inequívoc al jutge Llarena i que no sembla que hagin de canviar els seus posicionaments, i el seu objectiu, que era que l'independentisme es rendís gairebé flagel·lant-se i obrint-se en canal davant la plaça pública, no hi ha estat. Hi ha hagut un cert replantejament dels objectius, però la gent segueix sortint al carrer, els polítics segueixen parlant d'independència i com a màxim s'ha canviat l'estratègia. Davant d'això, creuen que d'aquí un any hi ha opcions reals de que hi hagi un replantejament de la causa al Suprem, una rebaixa, o que al contrari, potser podem estar parlant de noves causes contra el procés? Bueno, a ver, yo creo que para analizar las cosas hay que hacer algunas pequeñas matizaciones. Cuando hablamos de la Fiscalía General del Estado, no estamos hablando de la Fiscalía del Supremo. Creo que la Fiscal General del Estado todavía no ha cogido el control de la Fiscalía, es decir, acaba de llegar. Tiene todavía un margen de duda. Yo pienso que es una persona tremendamente razonable, muy buena profesional, pero se ha encontrado con una fiscalía en el Supremo absolutamente lanzada. En cuanto al Tribunal Supremo, mire, hacerlo peor de lo que lo han hecho hasta ahora creo que es difícil.
pero hay gente que se esfuerza realmente. Entonces, yo no soy muy optimista en ese sentido y por eso siempre he creído que lo más razonable era la internacionalización jurídica del conflicto, que es la que ha estado demostrando en tiempo real, porque una cosa es ir a Estrasburgo, vamos a ir a Estrasburgo, que no le quepa la duda a nadie que vamos a tener que ir a Estrasburgo y que en Estrasburgo vamos a ganar, que no le quepa duda a nadie. Pero hacer el control de legalidad en tiempo real, como se ha hecho primero en Bélgica, después en Alemania, yo creo que ha sido tremendamente beneficioso para que la gente pudiera tener parámetros inmediatos. Es decir, está bien, primero dijeron que Bélgica, Bélgica es un país pequeño, refugio de terroristas, pues no nos vale. Bueno, después pasó lo de Alemania, ahora tampoco nos vale. Y por si acaso no nos vale ni Suiza ni Escocia, porque evidentemente no vaya a ser que les dé la razón a estos también. Entonces yo creo que ahí hay una espiral y que probablemente el Tribunal Supremo esté enrocado. Yo comparto con Javier de que tienen margen para reflexionar. No me cabe duda de que en el Tribunal Supremo hay personas muy razonables, pero los que están llevando el liderazgo de esto evidentemente están con una visión que no se sostiene más allá de los Pirineos. No se sostiene. Es decir, ya hay un triple control de momento, ¿no? Vamos a ver, de aquí a un año, que es como tú planteabas el tema, un año es mucho tiempo, un año es mucho tiempo. Y yo tengo la impresión, por la información que vamos teniendo, que el Tribunal Supremo quiere ir muy deprisa. El Tribunal Supremo querría tener este tema resuelto, si pudiera ser antes de fin de año y si no a principios del año que viene. Y por eso ha habilitado el mes de agosto para hacerlo, para poder continuar con la causa, ¿no? Y para poder poder abrir el juicio, poder hacer la apertura del juicio y tener sentencia lo más rápidamente posible. Pero es que yo creo que no van a poder. Yo creo que no van a poder. Es decir, que hay tal cantidad de problemas jurídicos ahora mismo para la apertura del juicio oral en las circunstancias en las que están. Entre otras, que Puigdemont está en Bélgica y que sin Puigdemont no se puede procesar a los consellers. Sin Puigdemont no se puede procesar a los consellers por el delito de rebelión. Per què? Per què no es pot? Porque Puigdemont era el presidente de la Generalitat y los consellers, es decir, el Estado es la cadena de legitimación democrática. El Estado es el principio de legitimación democrática. El Estado, todo el Estado, comunidades autónomas, municipios, absolutamente todo. No es nada más que el principio de legitimación democrática y la proyección del principio de legitimación democrática en todas las instituciones. Eso es el Estado constitucional, en España y en todas partes, todos los Estados democráticamente constituidos. Y eso quiere decir que hay una cadena de legitimación democrática. Y la cadena de legitimación democrática, en lo que a Cataluña se refiere, empieza por unas elecciones en las que interviene el cuerpo electoral, designa al Parlamento, el Parlamento es el que hace la investidura del presidente y ahí está la legitimación democrática. Una legitimación democrática directa del Parlamento y una legitimación democrática indirecta, pero de primer nivel, en el presidente. Y el presidente es el que designa a los consejeros. Los consejeros en la cadena de legitimación democrática están detrás del presidente. ¿Está de acuerdo, señor Boye? Son un apéndice. Los consejeros son apéndices del presidente. A un consejero se le puede exigir responsabilidad en un asunto que sea de su consejería. De su consejería. Pero cuando se trata de un asunto como es el delito de rebelión, que es al gobierno en su conjunto y no a ninguna consejería en particular, si no está el presidente, no puede estar ningún consejero. Porque los consejeros son apéndices del presidente. Porque la legitimación democrática la tiene el presidente y ellos la reciben del presidente. Bueno, yo creo y en consecuencia no se puede abrir el juicio oral contra los consejeros si no está sentado el presidente, vamos. Yo creo que Javier ha elevado mucho el discurso jurídico, no creo que el Supremo lo vaya a comprender, pero estoy plenamente de acuerdo con lo que él dice, ¿no? No. Yo creo que esto además, en el momento en el que hubiera la apertura del juicio oral, esto se puede plantear inmediatamente en un asunto ante el Tribunal Constitucional. Que es que no se puede ni celebrar el juicio, que aquí hay una vulneración
de la Constitución, que el presupuesto constitucional para que se pueda abrir el juicio oral, el presupuesto constitucional es que Puigdemont tenga que estar aquí presente. Y si no puede estar Puigdemont, porque no lo permite la justicia europea, pues entonces no puede ir ningún otro. Quico. Rebla aquesta idea de que, a més s'afegeix que és el representant ordinari de l'Estat a Catalunya. Per tant, això encara dona més cobertura a que si fos protagonista d'un delicte de rebel·lió. Jo els voldria preguntar una cosa, perquè és que els he vist una mica optimistes en el fet que la laminació que ha suposat per el caràcter o per la consideració de l'estat espanyol com un estat democràtic homologat a nivell europeu, a la vista que la justícia espanyola no ha resistit la comparació amb un procés tan delicat com aquest, que posa en dubte el que és l'estructura i l'organigrama de l'estat a nivell de tot l'estat, diguem-ho així, a nivell de relacions entre les comunitats autònomes i fins i tot de drets civils, aquesta laminació que ha provocat aquest procés, que hem vist quatre estats europeus que han dit que escoltin, que això no va enlloc, etc. I en canvi veus com cert aplaudiment per part de l'opinió pública i publicada espanyola. Tampoc veig si bé hi ha catedràtics de dret penal, fins i tot, hi havia una vuitantena o 180 professors de dret penal que feien un manifest queixant-se que escoltin que això no és un delicte de rebel·lió, tampoc veig un posicionament acadèmic, universitari fins i tot, que es posi les mans al cap davant d'aquest procés i del que suposa. Per tant, com ho pot fer l'Estat, no només per regenerar-se i intentar que la seva imatge d'una ser una democràcia homologable i amb 40 anys d'experiència, etc., que es pugui tornar a posar en marxa, fins quin punt això, quin cost pot tenir això de cara internacional i també de cara internament, perquè tampoc veig, insisteixo, que en l'opinió pública espanyola hi hagi una reacció dient escolti'm, senyor Llarena, que vostè s'està passant amb això, no? Parlo a nivell fins i tot electoral, Yo tengo otra percepción. Me acuerdo del día 2 de noviembre en la puerta de la Audiencia Nacional, cuando, hablando con algún colega vuestro que conozco de otras causas, me miraba como si fuera un perro verde cuando le digo, es que no les van a entregar. A esta altura el perro verde es otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos son procesos, la maquinaria que han usado es una maquinaria comunicacional muy potente, han construido un relato y después de ese relato, el siguiente relato, Bélgica les va a entregar en 30 días. Después, no, hemos retirado la euroorden porque es un gran estratega, de hecho se ha llegado a escribir Llarena president, yo he leído ese artículo. Bueno, parece que no era tan estratega cuando el 5 de diciembre lo retira, sino más bien ataque de pánico. Después se dijo, no, ya buscará el momento. No, ha sido una buena estrategia no reclamarle a Dinamarca. No, ahora en Alemania, en 2 semanas le van a entregar. Si se fijan, es un relato tras otro. Después empezó el relato de la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo hemos escuchado muchas veces. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también están en castellano, no son difíciles de entender. Las podrían haber leído antes y no harían el ridículo después. Yo creo que son procesos muy largos hasta que la gente empieza a tomar conciencia, pero hoy en día creo, y vivo en Madrid, creo que hay una sensación de que las cosas no se han hecho bien. En primer lugar, que no se han hecho bien. Y hay gente muy capacitada que lo está planteando desde otros parámetros. Ahora, también hay que tener presente determinadas cosas. Es que todos salieron a defender lo que se estaba haciendo en contra del gobierno catalán. Retrotraerse es una cosa, retractarse, cambiar de postura, yo creo que es una cuestión compleja, es muy humana y a veces muy dolorosa. Sí quería hacer una puntualización. Lo que ha quedado en entredicho no es la justicia española, Hay varios miles de jueces en España que hacen todos los días buena justicia. Son las altas instancias jurisdiccionales españolas las que han quedado en entredicho, porque hay juzgados que cursan todos los días una euroorden y no se la rechazan, lo saben rellenar perfectamente, que tienen diálogo entre tribunales todos los tiempos con demás países europeos, y sin embargo, quienes se supone que son los más preparados, porque están en la cúpula del Poder Judicial, son los que han fallado. ¿Por qué? Por una visión muy especial de las cosas. No, pero es que aquí, vamos, porque aquí se ha hecho un cálculo político, ¿sí? Es decir, y este es uno de los motivos porque el tema fue
sin tener jurisdicción a la Audiencia Nacional. La primera querella contra los miembros del gobierno, contra Carles Puigdemont y los consellers, se hace ante la Audiencia Nacional, se presenta ante la Audiencia Nacional, que expresamente había dicho ya que ella no era competente para juzgar los delitos de rebelión. Y por lo tanto, no teniendo ya fuero jurisdiccional, porque habían sido destituidos, esa querella tenía que haber sido presentada en la Audiencia Provincial de Barcelona. Ese era el juez natural. Y no se hizo. Y contra Carmen Forcadell y los miembros de la mesa del Parlamento, que eso sí tenían fuero porque estaban en la Diputación Permanente, se tenía que haber hecho ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En ningún caso debía de haber salido esos asuntos de los jueces radicados en Cataluña, de órganos establecidos en Cataluña. Sin embargo, se fue a la Audiencia Nacional y se fue al Tribunal Supremo, sabiendo, porque esto era como una cuestión de Estado. Esto no era una cuestión judicial, sino que se planteaba como una operación de persecución, de poner fin a un desafío que se había hecho por parte del nacionalismo catalán, y entonces se respondía yendo a los dos máximos órganos jurisdiccionales, ¿no?, que no tenían competencia para hacerlo. Se estaba vulnerando ya el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Y se tuvo que buscar una excusa tremenda para eso. Y en el caso de radicarlo en el Supremo, también a la segunda instancia, derecho a la segunda instancia. Aquí hay muchas vulneraciones de derechos fundamentales concatenadas que se han ido produciendo. Entonces, el problema ahora mismo es que eso está en el Supremo, y el problema es que los tiempos aquí, a mí lo que más me preocupa, a largo plazo se gana, esto es seguro. Esto es seguro, pero es que el tiempo cuenta. Y el sufrimiento que se está produciendo es grande, y al mismo tiempo esto va incidiendo en el debate político y en los conflictos de naturaleza política y en la competición política, ¿no? Ya las querellas y las decisiones que tomó la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, pues viciaron las elecciones del 21 de diciembre. Viciaron las elecciones del 21 de diciembre. Y ahora tenemos un montón de procesos electorales en el próximo año, año y medio. Y si vamos a tener que hacer todos estos procesos electorales con la gente en la cárcel, e intentando hacer procesos, se consigan o no se consigan, pero manteniendo a la gente en prisión, etcétera, pues lo hacemos en muy malas condiciones. Lo hacemos en muy malas condiciones y dificulta, por lo tanto, todo. Moltes gràcies. Gràcies Un plaer tenir-lo de nou al Preguntes Freqüents. Senyor Boye, Muchas gracias. moltes gràcies. Vosaltres dos, moltes gràcies també per haver tornat al Preguntes Freqüents. Hem deixat dues cadires buides, ho heu vist? No, ho dic perquè potser periodistes no, però si algun polític volgués venir, no sé, o expolític, com Lluís Rabell o Joan Coscubiela, que els hem convidat i no els ha vingut bé venir al programa, doncs tenen temps, fins les 2 poden venir. No és per posar pressió, Ara tornem.